Cuando escuchamos que alguien dirige la empresa que fundó su padre, muchos tienen una opinión inmediata. Muchos le llaman privilegio, otros le llaman nepotismo, pero muy pocos se preguntan algo. ¿Qué tan difícil es continuar el legado que tardó años en construirse? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar con Andrés Civile, gerente general del grupo SIS, para conocer cómo se trabaja en una empresa familiar y qué hay detrás de ella. Porque muchas personas se preguntarán, ¿tener un apellido conocido hace mucho más fácil el camino? Esto lo veremos ahora. Con ello, André, aperturamos el bloque 1, que es ¿qué tanto pesa el apellido? Pero para empezar, quería que nos puedas responder esta pregunta. ¿Qué es lo que tú más recuerdas a tu padre como empresario? Mi padre como empresario, yo creo que lo voy a poner como una combinación, de hecho. En realidad la que empieza con un camino de emprendimiento es mi madre, que en realidad, al igual que la de mi padre, han sido historias de bastante esfuerzo. Ella luego de trabajar muchos años en ONGs como secretaria, en el año 90, da un paso al costado de este mundo laboral y empieza pequeños emprendimientos, desde alquileres de esos Super Nintendos, bazares, tiendas de regalo, hasta que llega el año 94, en la que en conjunto deciden abrir una empresa de transporte local, ¿no? En ese momento, en el 94, mi papá venía trabajando en el mundo corporativo, pero siempre con la idea de generar algo un poquito más grande de lo que ha venido desarrollando mi madre como empresaria, ¿no? Entonces, entre idas y vueltas, porque de hecho fue un negocio que en realidad al principio mi papá lo quiso desarrollar con algunos hermanos, nos aterrizaron las ideas y decide realizarlo en conjunto con mi madre, ¿no? Entonces, digo que es un trabajo en equipo porque del 94 al 99, en realidad la que comandó o lideró desde dentro esta empresa fue mi madre, y mi padre iba guiándolo un poco desde afuera y con los espacios libres que tenía luego el trabajo, los fines de semana, acompañaban, ¿no? Pero lo recuerdo bastante esforzado, bastante comprometido. Yo creo que más con una visión de negocio, lo veía como una persona que quería a través de este negocio cubrir necesidades inmediatas que teníamos, ¿no? Recordarás también que los años 90 no eran tan sencillos, ¿no? Entonces, llevar un negocio en esa década, la verdad que es bastante loable, y lo recuerdo como tal, porque también me involucré desde muy pequeño en el proyecto, ¿no? Éramos una familia tan unida que recuerdo mucho cuando el camión estuvo listo, cuando lo fuimos a ver al Callao, ya tenía su plataforma, teníamos fotos ahí de nosotros con mi hermana subidos en la plataforma, esperando ese primer... Y es así como los recuerdo, ¿no? Dos personas con necesidades, con obligaciones que cumplir, y esperanzados en un negocio que, como te voy a repetir, no sé si lo veían como lo es ahora, pero que finalmente dieron un kickoff y funcionó. Es así como los recuerdo. Qué lindo. Todo inicia siempre por dar el primer paso. Y en este caso, como nos detallas, tanto tu mamá y tu papá fueron un gran equipo. Exacto. Sí, yo creo que esa ha sido la clave del éxito en esta etapa inicial. Porque lo cierto también es que parte del aprendizaje que tengo en estos cerca de 20 años que estoy... Voy a marcar 20 años porque es la segunda etapa del grupo SIS, pero como te digo, en la primera etapa también, desde mi niñez, mi adolescencia, estuve bastante involucrado. Siento que hubo mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, es así como lo veo. Perfecto. Esto también me abre una pregunta interesante, es, sobre todo tú desde el lado de hijo, ¿cuál es lo más difícil de ver en pleno crecimiento, sobre todo en los años 90 que nos comentas? ¿Cuál es lo más difícil que quizás nos puedas compartir aquí en la comunidad? Han habido etapas bien difíciles. Llevar un negocio es complicado desde su inicio, en la madurez, inclusive cuando estás arriba, sostenerlo es complicado, ¿no? Pero de hecho creo que la parte más complicada que me tocó vivir es cuando a mi papá le dan un paso al costado del mundo corporativo, ¿no? Como te digo, en el año 94 inician el negocio, mi mamá ya se había desligado de este mundo laboral independiente, pero de cierta forma
empezamos el negocio teniendo ese ingreso seguro de mi padre dentro del mundo corporativo, ¿no? 5 años más tarde, en el 99, como te lo voy a repetir, le hicieron dar un paso al costado y fue una etapa de decisión muy dura. La recuerdo porque yo estaba por terminar el colegio, y era apostar por un negocio que se había sostenido en esos 5 años. Me falla un poco la memoria si incrementamos la flota o no, pero un negocio que se sostuvo, que generaba un ingreso, que no se tenía visibilidad también, creo, ¿no? Entonces llega ese momento en la que, ¿qué hacemos? O me reinserto en el mundo laboral, vuelvo a intentar, o me dedico 100% a mi negocio, ¿no? Y siento que también fue parte de esa decisión, ¿no? Y creo que fue un momento complicado. De hecho, mi papá apostó por el negocio. Fueron 2 años complicados, 99 hasta el 2001, porque en el 2001 nos llega una nueva oportunidad también dentro del ámbito empresarial corporativo y pudimos salir. Pero yo creo que fue una etapa bastante complicada dejar esa seguridad, esa espalda que permitía de cierta forma darle continuidad al negocio, ¿no? Qué lindo lo que comentas. Y quizás aumentando un par de años a todo lo que nos habías comentado, ¿cuándo sentiste realmente el impacto de todo este crecimiento que hicieron ustedes como familia? Sí, yo creo que marco nuevamente la etapa inicial del 94 al 99, una etapa complicada del 99 al 2001, y ahí, como te digo, en el 2001 se vuelve a crear un punto de inflexión, ¿no? Esa empresa del corporativo, que conocía muy bien las cualidades y fortalezas de mi padre, lo vuelve a llamar. Lo vuelve a llamar, pero ya no para trabajar dentro de esta organización, sino para iniciar un proyecto en conjunto, ¿no? Esta empresa del sector automotriz estaba con todos los planes de poder tercerizar su área de logística, que era, mi papá había sido subgerente de logística a los 17 años que estuvo en esta empresa, ¿no? Entonces quería tercerizar esa área de logística. De hecho, era hacer algo totalmente nuevo, porque veníamos de ser transportistas, pero de control de inventarios, almacenes, conocíamos muy poco como empresarios. Mi papá lo conocía desde la parte de dentro, ¿no? Pero nuevamente apostamos y en realidad fue una línea de negocio que nos acompañó cerca de 13 años, del 2001 al 2014, y fue la que nos permitió tener ya ese crecimiento, ¿no? Yo cuando a mí me cogió en toda la etapa universitaria ese proyecto, también apoyé mucho, estuve bastante involucrado en el inicio, pero ya cuando comienzo a terminar la universidad 2006-2007, volteo atrás y veo que habíamos ahí sí crecido. Ahí sí recuerdo claramente que teníamos ya una flota interesante de camiones, teníamos personal maduro dentro de la organización. Entonces volteamos y dijimos, wow, sí, hemos crecido, ya no somos la empresa que iniciamos con ese camioncito alquilado, y ahí creo que un poco nos la comenzamos a creer, ¿no? Perfecto, qué lindo lo que comentas. Y sobre todo hay algo importante que rescatar, sobre todo el tema de todo el crecimiento que tuvieron, en este caso el voltear atrás y ver que solamente todo inició con un camión alquilado. Tal cual, como te digo, este proyecto inició en realidad de una idea entre los hermanos de mi padre. Recordarás que en el año 94, una de las, no sé si buenas o malas cosas que hizo ese gobierno de turno fue abrir un poco la importación de autos usados, ¿no? Entonces estaba muy de moda traer carros y camiones usados. Entonces, mi papá viene de una familia medio emprendedora, independiente, de negocios ahí, muy temporales, no trascendentales. Entonces nació esa idea de 2 hermanos de traer esos camiones y estos carros, y finalmente no se aterriza la idea de llevar el negocio en conjunto de una empresa de transporte como tal. Entonces, ¿sabes qué? Alquílame tu camión, el que has traído no te lo puedo comprar ahorita, y empezó ahí. Luego 2 años creo que lo compramos, fue el primer camión, o sea, 2 años lo alquilamos, lo trabajamos, luego 2 años lo compramos y ahí fuimos creciendo, ¿no? Pero sí, así inició el mundo del grupo S&S, ¿no? Con un camión alquilado, con una persona, mi madre, que se dedicaba a tiempo completo a esto, y mi padre viéndolo desde afuera.
Qué lindo, y sobre todo la visión importante también y el acompañamiento de tu hermana y en este caso de tu lado también. Ya viene yo diría que ya estamos en Dalía creo que viene en una cuarta etapa, ¿no? La tercera la marcaré yo con mi ingreso al grupo SIS en el año 2007, que como te digo, ahí estábamos, ahí miramos atrás y dijimos, oye, ¿ya qué más hacemos, no? Nuestro crecimiento dependía, fue una de las, de repente, de las cosas que no hicimos bien, depender de un solo cliente en ese momento. Nos confiamos mucho, pero sí, es controversial porque, como te digo, en este momento un poco de auge de la compañía es que se decide abrir la agencia de aduanas, ¿no? Este gran proyecto que mi padre lo tenía un poco en stand-by, que no lo quiso aterrizar él personalmente por el tiempo que le dedicaba a la compañía. Este proyecto que te hablaba de este sector automotriz le dedicaba todo el tiempo y no tenía, yo creo que un soporte humano para que a él le diera pie a aprender nuevos proyectos, ¿no? Entonces voltea y me dice, oye, siempre estuvo en la bandeja este proyecto de la agencia de aduanas. Y siempre lo recuerdo como dijo que era un negocio súper sencillo, que era trasladar datos de un documento a otro, lanzar y eso nos va a ser la catapulta del grupo SIS, ¿no? Yeah. Entonces, no fue tan sencillo. A mí me agarró, como te digo, saliendo de la universidad, aposté por eso, me entusiasmó el proyecto. Él fue bastante sincero conmigo, decirme, yo tengo el capital para poder formar esta empresa. Formar una agencia de aduana tiene hasta ahora ciertas complicaciones que yo las puedo resolver, me dice, pero toda la parte comercial, administrativa, operativa es tu responsabilidad. ¿Quieres o no quieres? Investigué un poco y dije, vamos para adelante. Porque siempre tenía la idea de que en algún momento iba a llegar ese traspaso. Yo sentía cierta responsabilidad de que todo ese esfuerzo que yo había vivido desde el inicio no podía morir, ¿no? Y yo creo que insertándome en este mundo corporativo había una gran posibilidad de que pudiera crecer, acostumbrarme, y iba a ser bien complicado que yo retrocediera y pudiera llevar las riendas del negocio, ¿no? Entonces ahí fue un punto esa fue la tercera etapa en la que yo me inserto, apuesto por esto, y la incorporación de mi hermana ya la idea como una cuarta etapa, ¿no? Que fue 7 años después. Como te había comentado previamente, mi hermana estudió fuera, y ya culminando este proyecto es cuando conversamos. Ya las cosas no iban tan bien, justo fue la época en la que este proyecto se acaba, ya deja de haber ese ingreso, al igual que cuando mi papá lo sacan del corporativo nuevamente, una segunda vez, esta empresa nos dice, creo que ahora vamos por otros caminos, y nos dijeron, hasta acá más, y volteamos y ¿qué pasó, no? Tener el 60-70% de tu facturación concentrada en una empresa que de la noche a la mañana te dice, muchas gracias, hasta el próximo mes. Y teníamos 60-70 personas que resolver, ¿no? La agencia de aduanas había cumplido un solo objetivo, que era no morir. No era un negocio que lo había, de cierta forma, sabido guiar. Yo creo que es algo de lo que también me pone a pensar o reflexionar ciertos momentos. Creo que el único objetivo era no morir. Entonces, es ahí cuando llega y le digo a mi hermana, oye, las cosas no están tan bien. Yo lo veo a mi papá medio cansado y yo creo que es una oportunidad para que puedas venir a sumar desde cualquier aspecto, ¿no? De hecho, ella no venía con un conocimiento del negocio. Ella, a diferencia mío, no estuvo tan involucrada. De los inicios. Sí, ella es menor que yo, 3 años menor que yo, y no estuvo tan involucrada, o yo siento que no, pero sentía que la necesitaba, ¿no? Y es ahí donde ella se incorpora y ya luego viene otra etapa diferente. Perfecto. Sobre todo para especificar la tercera etapa, ¿en qué momento tú sentiste que tenías que esforzarte más que lo demás? En esta tercera etapa, que es la que te marco yo, en mi corporación,
Yo creo que lo que yo recién, o sea, en el 2007 terminé la universidad, 24 años, feliz, viviendo con mis padres. No tenía, como dice mi esposa, hambre. Hambre no tenía, pues tenía un plato de comida asegurado, tenía techo, no tenía hijos, no tenía un compromiso que cumplir. Pero yo creo que sí la competencia de mi entorno me hacía pensar, ¿no? Ya saliendo de la universidad yo veía a mis amigos en el mundo corporativo, en el mundo de hidrocarburos, avanzando, analistas, supervisores, jefaturas. Entonces, si yo estaba con un negocio que subía y bajaba, ¿no? Entonces, yo creo que eso me hizo esforzarme, ¿no? Una competencia también conmigo mismo, porque sentía que ya no había tampoco un paso atrás. Después de 5 años ya no iba yo a insertar en un mundo corporativo, ¿no? Claro. Entonces era una competencia conmigo mismo, también mirar alrededor que otros avanzaban, es lo que hizo, ¿no? Y ya luego más tarde, de hecho, el casarme, la llegada de mi primera hija, y luego el segundo, y luego el tercero han hecho que ese esfuerzo, eso sea el motivo del esfuerzo, ¿no? Perfecto. Y lo más bonito es poder conocer toda la historia completa. Ujú. ¿Alguna vez te ha pasado que algunas personas han juzgado sin conocer toda la historia, en este caso que nos relatas, de todo ese esfuerzo que ha tenido que tener? Sí, 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 sí. La verdad que siempre me he rodeado de personas de muy buena vibra. Si lo he sentido, como te digo, de repente en la segunda etapa, cuando nace este proyecto de esta empresa donde trabaja mi papá y que nos invitan, y como te digo, también participé, era una especie de, no puedo decir coordinador, era un asistente de logística. Nuestro trabajo, entre comillas, se fue sumando, fue de menos a más. Al principio éramos 2 personas administrativas, coordinando con transportistas internos y externos para el despacho de las mercancías, pero de cierta forma veía gente dentro de esa empresa que podía pensar, nunca lo puedo asegurar, pero pensé de que no, es que le han puesto al hijo del dueño, ¿no? Él no tiene ningún mérito. Si estás ofreciendo un servicio, deberías poner algo más capaz, algo más acorde al perfil, ¿no? Pero tal vez ellos no conocían que yo en realidad venía acompañando desde muy niño. Había escuchado cómo era este proceso, conocía lo que hacía mi papá y, y estaba en la capacidad y con las ganas de poder hacerlo, ¿no? Pero como te digo, han sido bien contadas las oportunidades en las que he sentido eso, ¿no? Y al final son comentarios que en realidad te deberían afectar si es que fuesen verdad, ¿no? Pero uno que conoce su historia desde adentro, eh, yo estoy seguro de lo que he podido aportar, construir y lo que me imagino de esta organización, ¿no? Entonces, yo creo que esos comentarios afectan cuando son reales, ¿no? En nuestro caso, tanto de mi hermana como yo, siento que nos los hemos ganado, que nos hemos comprometido con un proyecto, que tenemos una visión, una misión, ahora un propósito, y sí, siempre existirán, pero una vez que uno cuenta su historia, ya se van dando cuenta que las cosas son diferentes, ¿no? Son distintas. Gracias por el pase, porque justo vamos a iniciar el bloque 2, que habla un poco justamente de lo que estás detallando. ¿Tú qué piensas, en este caso, en todos los inicios del grupo SIS, cuando tú asumías toda la responsabilidad y decían, él está ahí porque es justamente el hijo del fundador? ¿Tú qué pensaste en ese momento? Eh, te hace pensar también, ¿no? Eh, lo cierto es que cuando yo ingreso a la compañía en esta segunda etapa, en realidad no hubo una competencia en la que a mí a dedo me hicieron ganador, ¿no? Simplemente en ese momento buscamos alternativas para poder cubrir esas necesidades y creo que no había más opción que yo, ¿no? Entonces, no creo que haya sido algo tan real. Yo siento que
lo que gané o lo que pude aportar fue cuestión del momento, fueron oportunidades porque también pasaba por mí el hecho de poder decir no, no acepto o sabes que yo estoy buscando, quiero concentrarme en mis estudios o qué sé yo, pero simplemente lo decidí, quise aportar y creo que fue un buen camino para eso, ¿no? Claro, no, pero es importante lo que mencionas y sobre todo ahorita que estás en la etapa de papá. Ujú, Sí, o sea, quizás hoy sí lo puedes ver y quizás reencarnarte un poco en este caso en la decisión que tuvo tu papá como con esa decisión de poder darte esa apuesta, ¿no? Que es una ujú, apuesta un poco desde complicada, ¿no? Y sobre todo a tan corta edad. ujú. Por eso quería plantearte una pregunta interesante, sobre todo para que puedas responder en la comunidad. ¿Tú qué le podrías aconsejar en este caso a los hijos, ¿no? que están prontos a poder heredar una, ya sea una posición o responsabilidades, en este caso en una empresa familiar? ¿Qué tú podrías aconsejarles, sobre todo desde tu experiencia? Que, que lo analicen bien. Como te digo, siempre va a haber dos alternativas. O continuar el legado de una empresa que pueda tener dos, tres o hasta cinco generaciones. O emprender un camino personal. Yo creo que uno finalmente tiene que hacer lo que le hace feliz, ¿no? Este, yo como te digo, yo sentí esa responsabilidad de no tirar al tacho este proyecto que les había generado tanto esfuerzo, que también nos había exigido mucho, que nos había limitado, tenía esa responsabilidad, pero de cierta forma me hacía feliz, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, como tú dices, no creo que esté tan próximo a un traspaso generacional. Nuestros hijos, tanto los de mi hermana y yo, todavía son muy pequeños, pero yo creo que ellos van viendo desde afuera lo que yo también veía, ¿no? Este esfuerzo, este cariño, esta dedicación que le ponemos en cada etapa de la empresa. Pero creo que también es importante que nosotros podamos plantearle como una alternativa a ellos esta posibilidad. Finalmente ellos llegarán a un momento de madurez como lo llegué yo y tendrán que tomar su propia decisión. Y cuando ellos tomen su decisión, no serán esos niños de 8 o 9 años, serán ya personas maduras que han pasado diversas etapas y que tendrán que decidir. Y esa decisión no nos debe afectar a nosotros como empresarios, ¿no? Si me dice a mí me encantaría que alguno de los tres o aparte de los hijos de mi hermana pudieran continuar este gran proyecto, ¿no? Pero tampoco es válido generarle esa obligación, ¿no? Esa Ese peso, obligación, ¿no? ese peso de que alguno de los cinco tiene que hacerlo. Creo que no son merecedores de eso. Sí es nuestra responsabilidad decirle todas las responsabilidades que esto conlleva, pero si alguien quiere ser artista, quiere ser deportista de alta competencia, quiere ser músico, está en su total libertad, ¿no? No debe sentir esa obligación que de repente sentí yo en algún momento, ¿no? Pero yo creo que eso, que cuando llegue el momento hay que poner todas las cartas sobre las mesas, conversar con un entorno, de repente ya no tan íntimo, sino otras experiencias de otros empresarios y ellos mismos tomar su decisión. Sí, sí. Sobre todo es bonito porque a veces uno solamente se cierra en una sola burbuja, ¿no? Ujú, Y te das cuenta de que a veces muchas familias también viven realidades muy similares. Y ujú. quizás en esos diálogos, en esas cenas, ¿no? Se pueden compartir y sobre todo nutrir mucha experiencia que finalmente va a beneficiar a nuestro alrededor. Tal cual, tal cual. Dentro de lo que tú nos comentas, ¿hubo algún momento de que tú sentiste que podías decepcionar a tu familia? Totalmente. A ver, coméntame. Sí, sí, o sea, cuando yo te digo que en la segunda etapa yo volteo y veo todo lo que han construido, todo lo que han logrado, dos personas que no tuvieron las mismas oportunidades que yo, y ver que mi proyecto no avanzaba como yo quería, hubieron noches, eternas, ¿no? En las que uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser eso posible, no? Ellos, a ellos no le pagaron la universidad, ellos no Mm. tenían el carrito, ellos no tenían esos momentos de ocio, no tenían viajes,
y mira todo lo que han logrado y yo tengo todo esto Claro. y ¿por qué no funciona, no? Sí, siempre existe ese temor del fracaso, de decir, André tiró por la borda todo lo que hicieron sus padres, no lo supo administrar bien, que no, pero luego te recompones y controlas tu mente, que es lo más importante, ¿no? Porque todo eso que pasa por la mente a veces te juega una mala pasada. Y la idea es controlar esas ideas, esas emociones, esos sentimientos que en algún momento existen, pero luego te mueves y volteas y ves lo que tú también estás haciendo, lo que has hecho. Decir que haber tomado una decisión de abrir una agencia de aduanas en ese momento, teniendo todas las posibilidades de haber entrado a un mundo con mayores posibilidades de escalamiento y de crecimiento en menor tiempo, tampoco fue tan malo, ¿no? Entonces, te vas replanteando, o sea, te sería poco honesto si digo que nunca ha pasado por mi mente esa idea, ese sentimiento, pero lo bueno es que uno se recompone, ¿no? Y vas sumando esas poquitas cuotas de éxito que vas teniendo, ese 1%, y luego te vas reconfortando y siguiendo para adelante, ¿no? Adelante, yo te felicito porque algo que sí me ha enseñado mucho en la vida es que a veces muchas personas tratan de compararse con el resto, pero el éxito es que tú te puedas comparar con el André del año pasado, Tal cual. año tras año, porque siempre uno avanza y sobre todo avanza también reconociendo tus errores. Por eso quería preguntar un poco para que puedas compartir en la comunidad, quizás yo le digo mucho oportunidades de mejora, pero eso pasa de que a veces son como heridas de guerra, ¿no? Entonces quizás las heridas de guerra de los empresarios son distintos. Que quizás herida de guerra o experiencia a ti te ha servido muchísimo para en este caso puedas compartir a la comunidad. Sí, como tú dices, un guerrero, lo escuché la vez pasada en un podcast también. Un guerrero no llega al final de su camino impoluto, ¿no? Claro. Y viene marcado de heridas, ¿no? Con las manos agrietadas, y es así lo que nos toca, ¿no? Pero son aprendizajes, aprendizajes constantes, ¿no? De hecho, sí, a veces ese aprendizaje se convierte en un arrepentimiento de por qué no lo hice antes, por qué no tomé esta decisión, por qué no fui por este camino. Eh, pero finalmente yo creo que son etapas que tienen que pasar, son cosas que tienen que pasar y ya no se puede volver atrás. O sea, yo te diría, hay muchísimas cosas, desde cosas técnicas de que por qué no escogí este sistema, Claro. por qué no reevalué mi área de contabilidad antes, por qué no invertí más antes en por qué no lo escuché a este cliente, por qué dejé a este colaborador, pero te pones a pensar y vienen cosas siempre positivas, ¿no? No te podría marcar algún error en específico porque han sido muchos y siento que va a seguir habiendo porque es parte de este aprendizaje, ¿no? Y eso nos va marcando, lo bueno es que lo importante es que no se olvide eso, ¿no? Y que sea un motivo de decisión para situaciones que se puedan venir en el futuro, ¿no? Perfecto, te felicito. De hecho, que ahorita vamos a abrir el bloque 3 es un poco al crecimiento en base a un legado, ¿no? En este caso, lo que pudieron formar tus padres. Para ti, ¿qué significa ser parte elemental, sobre todo en este crecimiento que hemos podido tener dentro del grupo SIS? Sí, cosas que no he comentado en la etapa, en la parte uno y parte 2 fue esa transferencia generacional o traspaso de liderazgo de uno al otro, ¿no? Debemos recordar que esta es la segunda generación del grupo SIS que hoy está liderado por mi persona junto con mi hermana, pero como te habrás dado cuenta ya no lo menciono mucho a mi papá, ¿no? Mi papá, luego de esta crisis que tuvimos en el 2013, 2014, creo que fue un golpe duro para él, lo cual hizo un traspaso express, Wow. un traspaso express, ¿no? A mi hermana y a mí. Simplemente él, nos juntó al equipo que estaba en ese momento
yo estaba concentrado en el negocio de aduanas, aportaba muy poco a este negocio de outsourcing, de transporte. Yo lo veía más como un proveedor. Entonces, juntó un poco a las personas. Yo creo que él no se sentía respaldado también por las ideas o las propuestas que él tenía. Eh, y hubo ese momento en el que dijo, yo creo que hasta acá llegué, y creo que ustedes van a tener un mejor aporte que yo en la compañía. Y simplemente desde ese momento marcó su salida de la organización. No es que al día siguiente no fue a la oficina y apagó el teléfono, pero comenzó a trasladar poco a poco toda esa responsabilidad y fue una... De hecho que también fue sencillo porque en nuestro caso Talía y yo asumimos una empresa que, como te digo, de un mes al otro se quedaba sin ese ingreso importante y teníamos que ver de cómo resolverlo, ¿no? Eh, entonces, ese legado, yo siento que tomar esa responsabilidad en ese momento fue importante. Y luego, a partir del 2014 en adelante, se han ido tomando ciertas decisiones, como por ejemplo abrir líneas nuevas de negocio. Nosotros tenemos un almacén que desde que lo compramos solamente nos servía como una base operativa para nuestros camiones y personal operativo. A partir de pandemia le dimos otra visión a eso, comenzamos a generar un negocio de almacenaje, S&S Depot Solution. Luego, a partir del 2023, aperturamos la agencia de carga, S&S Cargo Logistic. De hecho, ya es la cuarta línea de negocio junto con S&S Transportes y S&S Corporación Habanera. Entonces, yo creo que han sido hitos importantes dentro de mi gestión que han hecho que esto pueda haber dado un salto importante dentro de la historia del grupo S&S, ¿no? Esta formación de lograr un servicio logístico integral, un servicio completo, un servicio puerta a puerta y sobre todo soportado con un recurso humano totalmente capacitado, comprometido con nuestros clientes, creo que ha sido parte de ese crecimiento, ¿no? Yo te felicito, Andrés, porque es lindo poder escuchar justamente cómo te has diferenciado, ¿no? Que es un poco la experiencia previa, ¿no? Si antes de depender de un cliente, te ha servido como experiencia para que tú también puedas crear diferentes líneas de servicio para poder diferenciarte dentro del mercado. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre mantener una empresa o hacerla crecer? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, tenía una frase, pero se me ha ido, pero tomar esa aposta es una responsabilidad. Hacerla crecer creo que es un deber, ¿no? Como te dije en la pregunta anterior, esa transferencia de liderazgo que se dio en una etapa de la historia, no fue una transferencia fácil, ¿no? Entonces ahí entramos en una etapa un poco de reacomodo, de toma de decisiones para ver cómo podíamos sostener todas las responsabilidades que teníamos en ese momento, que nos tardó un tiempo importante. Y luego vino, una vez que estaba en este acomodo, vino ya la etapa de crecimiento organizacional. De hecho, para muchos la pandemia creo que nos ayudó, siempre recordaré eso como un hito importante. Yo creo que aparte en la historia humana, pero también en la historia del grupo S&S, nos dio la posibilidad de crecer. Fue uno de los giros de negocio que no paró, este dinamismo en tanto en las importaciones como en las exportaciones se mantuvieron. A nosotros nos dio la posibilidad de adquirir nuevas cuentas, de hacer un inicio de transformación digital importante dentro de la organización, que todavía es un camino que seguimos avanzando, pero creo que lo que se tenía proyectado a 15 años, la pandemia nos lo hizo acortar a 2 años, 1 año, y eso nos ayudó mucho con este crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tomar esa aposta es una responsabilidad muy dura, porque tienes que sostener todo lo que se creció en todos esos años, pero hacerla crecer es un deber, ¿no?
es parte de este mundo en el que vivimos, mundo de competencia, de crecimiento, en la que sí, uno tiene esa responsabilidad de siempre dar algo más, ¿no? En tu propuesta de valor, diferenciarte y ver cómo puedes lograr tus metas y objetivos. Perfecto. De hecho, que como tú detallas, el crecimiento va muy ligado a decisiones. Entonces, uno como líder, en este caso tú, ¿cuál consideras que ha sido la decisión más difícil que has podido hacer hasta el momento? Uf, este, hay decisiones todos los días, ¿no? Sí. Hoy decidir venir acá a tener esta conversación tan bacán contigo, ha sido una decisión de dejar de repente de hacer algunos proyectos en la oficina, Vale. y como esas pasamos decisiones todo el tiempo, ¿no? Decisiones complicadas, como te digo, te las podría enumerar desde un cambio en el sector contable, decisión de no aceptar una contrapropuesta de un cliente, este, pero siempre creo que la decisión más complicada es chocar con tu recurso humano, ¿no? Ver que una persona que de repente te acompañó durante muchos años, Claro. pero sientes que su aporte ya no es el que no necesita la empresa, pueden ser decisiones, ¿no? Nos ha tocado en algún momento despedir a personas que estuvieron en... Despedir me refiero a... Hay un acuerdo mutuo y marcar un antes y un después con estas personas, ¿no? Porque también creo que el grupo S&S ha sido creador de historias, ¿no? Historias internas, historias externas, y esas decisiones de marcar un fin a una historia de personas que de repente fueron el vigilante de la cuadra de tu casa y tú los motivaste a que pudiera hacer un curso de auxiliar de despacho y que de pronto ese auxiliar de despacho llegó a ser un jefe de despacho, pero que en una parte de la historia ya tú requerías otro tema de gestión que ya sabías que con esa persona no iba a poderse lograr, de repente son decisiones difíciles de tomar, ¿no? Entonces, y como tal, como te digo, todo el tiempo estamos tomando decisiones, decisiones todo el tiempo, ¿no? Algunas las acertamos, otras nos equivocamos, unas son más sencillas, otras más complicadas, pero todo el tiempo es un sinfín de decisiones. Perfecto, no, de hecho que sí. Con eso también vamos continuando con el bloque número 4, que habla sobre todo de la presión que nadie ve. Algo muy interesante que podemos compartir quizás con nuestra comunidad es, dentro de tu día a día, André, ¿qué consideras que hay aspectos que las personas no llegan a ver? Ah, yo creo que lo que nadie ve es cómo uno piensa todo el tiempo en su empresa, en marcar esa diferencia, en de repente sacrificar momentos de familia por reuniones comerciales, reuniones operativas. Sí, yo creo que todavía está mal visto a ese empresario que creen que se la lleva fácil, ¿no? Y yo veo que por el contrario, ¿no? Alguien que trabaja en el corporativo, llega a las 5 de la tarde y tiene la facilidad de apagar la computadora y desconectarse, ¿no? Yo creo que en el empresario, por lo menos el empresario que aún está en esa parte de crecimiento, en la que aún no tiene ese recurso humano que pueda soportar todas esas responsabilidades que él conlleva, hay una responsabilidad bien grande y yo creo que eso es lo que nadie ve, ¿no? De repente lo que ve el resto es de repente dónde vive, o sea, sus oficinas, el carro que maneja, pero todo el esfuerzo, el sacrificio, porque sí, ha habido un sacrificio de mis padres que yo lo viví como hijo, hay un sacrificio de mis padres que lo vi como adolescente, pero hoy también hay un sacrificio de padre que lo están palpando mis hijos, ¿no?
momentos en los que no hay paciencia, no hay buen humor, porque algunas cosas no salen bien, no salen como las esperabas. Todas esas partecitas se quedan ahí en la interna y es parte de las cosas que no ve el resto, ¿no? Claro. En todo eso, todo ese camino que nos comentas, ¿cuál consideras tú que puedas compartir como experiencia el camino más duro que has podido afrontar ahorita en toda esta carrera? Camino más duro, como te digo, desde que he pasado en todas las partes, estas 4 o 5 etapas que te he marcado en la organización, todas han sido complicadas, ¿no? Pero yo creo que la más complicada que me tocó vivir a mí fue ese traspaso generacional, ¿no? Que de cierta forma yo veo a muchos empresarios que sufren por eso, que no saben, empresarios de muchos años, que les cuesta delegar ese liderazgo a las siguientes generaciones y esas generaciones un poco se frustran porque no lo dejan tomar decisiones, un poco los opacan y terminan en conflictos. A mí esa etapa de traspaso, como te digo, yo me, yo me salté ese conflicto, no hubo un momento en el que papá me fuera en contra de alguna decisión mía, no hubo ningún conflicto interno, pero sí la situación que nos tocó vivir a mi hermana y a mí de sostener y acomodar el negocio en ese momento complicado, creo que marcó mucho porque sí, no fue una situación fácil de llevar. Igual nos encontramos con problemas de gestión interna, de recurso humano. Nos tocó embarrarnos mucho los zapatos. O sea, me recuerdo con mi hermana yendo a visitar a muchos clientes que habíamos dejado de atender, días interminables de llamadas, de propuestas. Entonces sí fue esa etapa de reacomodo, la verdad que la recuerdo, digo, wow, felizmente en esa etapa todavía no teníamos hijos, toda nuestra cabeza estaba puesta en la empresa, pero yo creo que ha sido la etapa más complicada, ¿no? Claro. En esa etapa tan complicada que nos detallas, ¿alguna vez pensaste en rendirte? Sí, 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 sí. No solamente un pensamiento interno, sino que el entorno me veía tan desmotivado por ciertas etapas y hablo del entorno interno, ¿no? O sea, padre, madre, ciérralo. Ya, si tanto, si no, ciérralo. Ciérralo. O sea, no sé cuántas veces escuché vende todo y ciérralo. Mm. Muchas veces José la escuché esa frase, ¿no? Y me iba a dormir con eso, no sé cómo me levantaba al día siguiente y temprano y ya estaba en la oficina nuevamente, ¿no? Y de pronto venía una llamada interesante, venía una buena noticia, y es así, o sea, como le dije en alguna parte de la conversación, esos momentos, esos pensamientos de frustración, de detenerse, de dejar de pedalear, cruzan por la cabeza. Yo creo que no es honesto decirlo que nadie pasa por eso, ¿no? Claro. La vida del empresario es complicada y lo que toca es en ese momento escuchar esos pensamientos, pero tratar de recomponerse. Porque algo de lo que he aprendido también a lo largo de toda esta historia es que todo pasa y todo tiene solución. Entonces, esos momentos en los que uno piensa en rendirse, acabar, dice, sabes que ya agotado estoy, pasan. Y yo tampoco creo que no vuelvan a pasar más adelante, ¿no? Porque uno va creciendo como empresa, las responsabilidades y los errores también pueden ser mayores, ¿no? Pero creo que toca analizarlo con cabeza fría, y recomponerse. Yo creo que esa es la mejor lección. Sí, lo que tú acabas de decir es importante y de hecho que muchos que nos escuchan en la comunidad se van a sentir identificados, ¿no? Esa de cierra todo y véndelo. Cierra todo y Y el día ven. siguiente estabas primero en la oficina, abriendo la puerta y esperando a que todos los colaboradores lleguen. Sí. Entonces, ahí yo quiero preguntarte algo importante. ¿Qué es lo que te mantenía motivado cuando sentías que todo en este caso se caía?
¿Qué te motivaba? Depende de la etapa, ¿no? Cuando estaba solo, todavía no me comprometía y estaba, yo creo que lo que motivaba era ese temor al fracaso, ¿no? De decir que no puede ser, no puede ser que yo, teniendo todas las herramientas que mis padres no tuvieron, no puede ser posible que no pueda salir de esa situación, no puede ser que no tenga solución eso de ahí, ¿no? En la etapa en la que ya viene mi matrimonio y mis hijos, ¿qué voy a hacer con mi esposa, no? Yo no, si ella es exitosa, como yo no, esa competencia interna también, ¿no? Y luego hoy por hoy siempre serán mis hijos, ¿no? Mis hijos es la principal motivación para pisotear esos pensamientos y salir adelante. Yo creo que no hay mayor motivación que ellos en este momento, ¿no? Fuera de tener siempre esos objetivos claros, ver a tu alrededor todas las facilidades que hoy tenemos en el entorno, de que sí es posible, ¿no? Perfecto, la verdad que te admiro mucho, Andrés, sobre todo ahorita escuchándote de este lado. Y con esto abrimos la etapa número 5, que es un poquito del tema de la reflexión. Si retrocediéramos años atrás, ¿tú qué le podrías aconsejar al André de 20 años? ¿Qué le podrías decir con todas las experiencias, las heridas de guerra, los momentos complicados que has podido superar? ¿Tú qué podrías decirle y aconsejarle al André de 20 años? ¿Qué le aconsejaría al André de 20 años? Complicado, 23, yo estaba. Creo que le aconsejaría rodearse de mejores personas. No digo que tenía un entorno malo, sino creo que de rodearse de personas que tuviesen las mismas motivaciones, que personas que supiesen más que él en esa etapa inicial de repente del negocio, ¿no? Ese André de hace 20 años un poco copiaba el ejemplo del papá, ¿no? El de papá era muy ejecutivo, muy de hacerlo todo él. Si él podía llevar la contabilidad, la llevaba él mismo, y él era el chofer. Entonces él copió eso, ¿no? Entonces yo creo que si hoy tuviese la oportunidad de conversar con ese André de 20 años, que está por iniciar, por terminar la carrera, por iniciar este proyecto, yo le aconsejaría tener mayor apertura, de no tener temores en delegar responsabilidades, de que nada es tan grave como parece, de que es un negocio sí, bastante técnico, pero que apostando por personas que sepan más que él en ciertas áreas, le podría dar mayor libertad de poder crecer más rápido de lo que creció, ¿no? Yo creo que ese André que estaba día y noche en la oficina sumaba menos que ese André que podía estar en las ferias, en el campo, compartiendo experiencias, generando contactos, podría haber sumado más, ¿no? Me tardé mucho en salir de la oficina a encontrar esas oportunidades, ¿no? Y yo creo que eso sería la recomendación, que no sea tan oficinista y que sea un poco más comercial, más abierto, más social, para poder lograr ese objetivos en menor En tiempo. menor tiempo. Pero es bueno porque lo más importante a veces es identificarlo. Ujú, Porque tú también tienes hijos, tienes amigos o gente menor que tú que puedas compartir esa experiencia. ujú. Era por eso muy importante en este caso preguntar algo de ese índole. Otra pregunta importante también es, ¿qué consejo tú le darías quizás a alguien que está iniciando y en este caso trabajando en una empresa familiar? ¿Qué le podrías aconsejar? Que yo creo que una de las cosas que ha marcado esta, no sé si decirle éxito, pero qué sé yo, pero marcar bien lo que es la familia de lo que es la empresa, ¿no? Si hubieron momentos en la historia en los que en una mesa, en un almuerzo de los cuatro, papá, mamá, mi hermana y yo, nos poníamos a hablar de algún problema de la empresa, ¿no? Entonces, dije, no, en la mesa no.
en la mesa, vamos a la oficina y lo hablamos, y ahí discutimos en la mesa, tratar de discernir esa parte familiar de empresarial, creo que es bastante importante. A veces no es posible, eso que dices, cruzas la puerta de la caja y dejas todos los problemas del trabajo, es bastante complicado, pero creo que merece esforzarse para eso, ¿no? Tratar de dejar las cosas del trabajo, igual los temas personales que puedas tener al entrar a la oficina, dejarlos, ¿no? Lo que es de la casa en la casa y lo que es de la oficina en la oficina, ¿no? Yo creo que eso es importante. Lo otro es siempre, yo creo que afilar el hacha. Esa historia del ¿cómo se llama? Esa persona que talaba árboles y que se desmotivó en un momento porque no llegaba a la cuota que él normalmente era, y finalmente su guía le dijo, oye, ¿y cómo está tu hacha, no? ¿Cómo está tu arma? Si uno no se capacita en sí mismo, si uno no invierte en sí mismo, difícilmente vas a poder tener resultados diferentes o mejores a los que esperas, ¿no? Entonces, a las personas que vayan a empezar o tengan esta oportunidad de continuar un legado familiar, yo creo que serían los dos consejos que haría, ¿no? Tratar de separar lo personal de lo empresarial, hacer por lo menos el esfuerzo. Y lo segundo, siempre afilar su hacha, estar siempre capacitados, invertir en uno mismo, el conocimiento. Hoy lo tenemos a un clic de distancia, ¿no? Y es importante estar siempre capacitado. Perfecto, gracias por esos dos consejos súper importantes para la comunidad. Y quizás viendo la otra cara de la moneda, ¿qué podrías aconsejarle sobre todo a los padres que están en ese camino de poder preparar a sus hijos quizás para que puedan continuar con el legado? Lo conversamos en alguna parte, ¿no? Yo creo que como padres nos toca eh, plantear esta alternativa, ¿no? Yo creo que también es injusto preparar a tu hijo para que continúe con este legado como una obligación. Yo siento que esto, como te vuelvo a repetir, lo he repetido varias veces, tiene que ser una alternativa más para ellos, ¿no? Entonces, eso, yo creo que sí, al hijo uno va marcando dentro de todas sus etapas o va visualizando en ellos cuál es el perfil que se le va teniendo, ¿no? Yo hasta ahora no los identifico en mis tres hijos, todavía son muy pequeños, pero sí es importante darles a conocer qué hacemos, a qué me dedico. A veces se sienten un poco perdidos porque, papá, que tus camiones, tú importas, no importa, exportas, y darles a conocer un poco sobre el negocio y sobre todo lo que aportamos a esta sociedad, ¿no? Esta sociedad sin logística no se mueve. Nosotros movemos y cubrimos necesidades. Entonces es importante que ellos lo conozcan, y yo creo que esa es parte de la responsabilidad como padres, ¿no? La otra etapa es que cuando llegue el momento y alguien del entorno apueste por esto, yo creo que nos toca ceder, ¿no? Ceder, quitar ese temor de que nosotros somos los que más sabemos, de los que tomamos mejores decisiones. Nos toca en esa etapa ir soltando, ir soltando, e ir viendo cómo se equivocan y aceptando esos errores, callándonos la boca como lo hizo mi papá, ajustando, como dice, para que no sea tan grave el error, pero toca, porque eso los va empoderando, les va dando confianza. Yo creo que eso nos toca como padres, ¿no? Al principio, darles esa oportunidad y luego ir soltando hasta que ellos puedan continuar con esto, ¿no? Vale, es importante lo que nos mencionas, Andrés. Y me guardo la pregunta, para mí, más importante para el final. ¿Tú qué consideras que has podido dejar como legado como Andrés Civil en el mundo? Eh, Como legado, yo creo que estoy dejando una cuota importante de éxito dentro de una compañía que nació
con muchas ilusiones. Sobre todo estamos dejando una compañía que pasó de ser una compañía que simplemente cubría un vacío a una compañía con visión, misión y propósito en este entorno. Yo creo que sentar estas bases que puedan sentirse un poco románticas son importantes para el crecimiento de una organización, ¿no? Estamos dejando una organización o estamos haciendo una organización con valores, con principios, haciendo esto un entorno que antes, cuando yo comencé a visualizar el negocio, era un negocio un poco mal visto, ¿no? En el cual se daba una información no tan exacta, que el camión sí está acá, no está allá, que si ya llegó, no llegó. Hoy estamos dejando una organización transparente, una organización que va a la vanguardia de las necesidades de nuestros clientes, que va un poco alineada a las exigencias del mercado. Entonces, yo creo que de mi parte, esa es mi cuota de valor, lo que voy aportando para esta parte, no sé si final, intermedia de mi etapa con la empresa, ¿no? Perfecto, Andrés. La verdad que muchas gracias por el espacio. La conversación fue linda porque se prestó desde un inicio y sobre todo esto no finaliza, esto continúa. Sí. ¿Sí? Así que de igual manera, no sé si puedas compartir quizás tus redes aquí en la comunidad para que también te puedan seguir y sobre todo invitarle mucho a poder también seguir al grupo ISS para que puedas comentarnos en este caso al respecto. Sí, claro que sí. Estamos en las redes como Grupo SIS. Somos un operador logístico integral. Damos soluciones en agenciamiento de carga internacional, agenciamiento de aduana, transporte local, almacenamiento, distribución. Ahí nos pueden seguir. Ahí siempre damos información sobre las diversas soluciones que brindamos y encantados de poder escucharlos, atenderlos y sobre todo diseñar soluciones en conjunto en pro de un mejor negocio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Gracias, José. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast y no te olvides de poder seguirnos. Aquí podrás encontrar las redes tanto de Andrés Civile y de nosotros. En este podcast hemos aprendido mucho de cómo se maneja una empresa familiar, pero hay algo más importante. No es el apellido que usas, sino qué haces con él. No se olviden de dejar su like y sobre todo ver qué temas podemos tocar en el siguiente episodio. Y esto fue todo por hoy. Cuídense. Hasta la próxima.